Pues sí, Marcos, hablabas tú que otra de las caligrafías que están situadas en un lugar importante en el dojo o en un lugar concreto, ¿no? Es la de Togu Migaku Mainichi, ¿no? Afilar y pulir todos los días. Todos los días. Eso es importante porque creo que es la base fundamental para poder progresar, ¿no? Para poder llevar la técnica básica a una técnica compleja. Es importante que nos demos cuenta que es un trabajo diario, que hay que hacerlo diario. Y no tiene que ser un gran trabajo, puede ser un trabajo menudo, puede ser un trabajo pequeño, pero continuo. Así es. Además hace un poco referencia, bueno, a que si se quiere algo se necesita esfuerzo, ¿no? En las artes marciales sabes que son un mundo en el que es muy popular la palabra secreto, el secreto de esta técnica. Al final no hay más secreto que practicar. Eso es. Para nosotros en el karate no hay ningún secreto, lo único que hay es llegar a dominar una técnica o no, y el trabajo y el esfuerzo continuo es el que hace que tú puedas llegar a dominarla. Y eso es lo que te sitúa por encima de esas otras personas que no son capaces de llegar a dominar esas técnicas. Entonces, para esas personas, lo que tú estás haciendo tiene que ser parte de algún secreto, tiene que ser algún truco. Así es. Además, es que de lo que no son conscientes estas personas es que evidentemente esto conlleva renuncias. Por eso quizá tiene dificultad para esta gente que no quiere tu resultado, pero no tu esfuerzo. Entrenar todos los días requiere, bueno, pues de quitarte un tiempo que podrías dedicar a otras cosas, requiere de sacrificios, ¿no? Pulir el cuchillo todos los días requiere de que hay que sentarse y dedicarle tiempo al cuchillo. Eso es lo que no se ve, y ese es el secreto. Bueno, imagina a un guerrero samurái, ¿no? Que lleva su sable enfundado en la saya y se pasa años sin sacar el sable, ¿no? Quizá cuando quiera sacar ese sable ya está oxidado, no sale, ¿de acuerdo? Pero él durante todo ese tiempo ha estado diciendo que es un samurái, que es un guerrero samurái, simplemente porque lleva un sable aquí colgado del obi, ¿no? Del cinturón. ¿Vale? Pues efectivamente pasaría lo mismo con alguien que ha practicado, pero durante un tiempo no practica, o solamente se dedica a enseñar sin práctica y sin aprender, ¿no? Lleva su hobby y puede decir es que yo soy tal grado y tal cinturón, pero no afilo y pulo todos los días. Ese es el tema, esa es la gran diferencia, ¿no? De qué te hace ser un alto grado, un séptimo dan, un octavo dan, tu cinturón, tu diploma o cómo te mueves, ¿no? Eso quizás es lo que marque la diferencia, que alguien que afila y pule todos los días, que practica a diario, porque al final, si te gustan las artes marciales o la actividad que hagas, tiene cierto disfrute, ¿no? O disfrutamos, ¿verdad? Practicando y puliendo todos los días. Esa es quizá la raíz de una buena mejora, que te guste practicar todos los días. Así es, creo que ese es el motivo que te lleva a la excelencia, ¿no? Es otra de las caligrafías que tenemos, Shu, la excelencia, es importantísimo. Como Shu, además la tenemos puesta encima de algunos trofeos, ¿verdad? Que conseguimos en nuestra juventud, ¿no? Así ¿Cómo los conseguimos? Bueno, los conseguimos porque hubo excelencia en la práctica, ¿no? Hubo práctica constante y continua para llegar a conseguir eso, ¿no? Y bueno, en ese caso, en el caso de deporte se reflejó con unos trofeos, pero hoy día, ¿por qué Togu Migaku Mainichi está colgado encima de los makiwara, Marcos? Bueno, pues al final porque es una práctica que necesitamos a diario. Si dejas de practicar un mes makiwara, no lo vas a recuperar en un mes. Probablemente vas a tardar años en recuperar lo que has perdido en un mes. Por eso necesitamos de esa práctica diaria, ¿no? Sí. Además, creo que no hay fin en esa práctica. Es decir, ¿cuándo uno termina de aprender makiwara? O ¿cómo puedo acelerar el proceso para golpear bien makiwara? Bueno, no existe eso. No existe. No puedes acelerar el proceso de aprendizaje y no hay fin en la práctica del makiwara. De hecho, esto es lo que lo hace excelente, ¿no? ¿Qué hace excelente practicar makiwara? Que nunca makiwara o cualquier otro campo, que nunca termina la práctica. Cuando ya no hay meta, simplemente el placer de entrenar, de practicar, eso es lo que lo hace excelente. Efectivamente, yo creo que hay que cultivarlo todos los días, como hay que cultivar una relación de pareja todos los días. Sin duda. Pues igual, exactamente igual. Sí. Es muy curiosa la unión que tienen estas dos caligrafías, Togu Migaku Mainichi y Shu, ¿vale? Porque una lleva a la otra y la otra lleva
a la una, por decirlo de algún modo. Es decir, la práctica continua y sin ningún objetivo, porque cuando practicamos con objetivo parece que vamos con prisa. La práctica, por el puro placer de practicar, lleva a la excelencia, y el hecho de ser excelente te impulsa o te ayuda a que practiques más asiduamente. Entonces, digamos que se retroalimentan, son como un yin-yang. Así es. Otra frase importante, Marcos, que está en el Tori, ¿verdad?, es Nanakoromi Yaoki. Ajá, así es. Esta frase, bueno, eso quiere decir, es muy conocida: caerse 7 veces, levantarse 8, ¿no? Hace un poco referencia a ese esfuerzo de continuar, ¿verdad? Sí, y sobre todo a nuestro trabajo, cómo ha sido, ¿no? Nuestro trabajo ha sido a base de la experiencia, a base de confundirnos, a base de prueba, error. Nos hemos confundido una y otra vez. Eso Y a partir de ahí, efectivamente, a partir de ahí es donde hemos ido sacando, ¿no? Yo creo que nadie puede aprender si no se confunde, si no se equivoca. Sí, hace un poco referencia, ¿verdad?, al error, al hecho de caer, que al final el aprendizaje está en el error. Yo creo que tenemos claro, ¿verdad, Víctor?, que cuando a uno siempre le salen las cosas bien, va todo rodado. Ahora, cuando ya te caes una vez, 2 veces, 7, como nos ha pasado a nosotros, ¿verdad?, ya tienes que reflexionar en por qué te has caído, y ahí es donde aprendes. Sí, así que podríamos decir, Marcos, que el error forma parte del aprendizaje también, ¿verdad? No podemos pretender llegar y hacer todo perfecto, que es lo que nos gustaría, ¿no? Cuando nos fijamos en el senpai o en el sensei y decimos, me gustaría ser como él. Bueno, pero tú no sabes hasta que él ha llegado allí cuántas veces se ha equivocado, cuántas veces ha caído. Tú tienes que empezar cayéndote para aprender. Así es. Hay por ahí una imagen circulando por las redes que hay una persona en lo alto de una cima, ¿no? Y se ve que para llegar a la cima hay un camino bastante cabroso, lleno de pinchos y demás, pero cuando los que le están viendo desde abajo simplemente ven que ha llegado a la cima, que ha ganado un trofeo, y bueno, se ve cómo se ha rasgado el pantalón, los pies llenos de sangre, ¿verdad?, para llegar a la cima. Es un poco una lectura de esta frase, ¿no? Al final, si te has levantado 8 veces es porque te has caído 7, si no es que no te has caído muchas veces. Efectivamente, así que yo creo que para empezar una práctica tenemos que empezarla con una mente abierta, con una mente pensando que nos vamos a equivocar y que nos vamos a caer. Y hablando de mente abierta, tenemos otra caligrafía cerquita del Tori, ¿verdad?, que sí, dice Yunan Shin, ¿no? Una mente flexible, una mente abierta, ¿no? Es imprescindible para la práctica. ¿Por qué? Pues bueno, es un punto importante, ¿no? Tener una mente flexible primero para recuperarte de esas caídas y para poder decir, bueno, me he caído, me he equivocado, esto está mal, voy a continuar. Y segundo, porque a veces el camino que creíamos correcto, cuando llevamos a mitad de camino, resulta que no lo es y tengo que cambiar de camino. Hace falta cierta flexibilidad mental, vamos a llamarlo así, para que no te importe volver atrás. Y vuelvo a hacer referencia, ¿verdad?, que ese es nuestro caso. No nos ha importado ponernos el cinturón blanco diversas veces y no pasa nada. Volver atrás para reconstruir mejor nuestro camino por la senda un poquito más interesante. Sí, bueno, tú ya sabes, Marcos, que en el mundo de las artes marciales hay unos grandes egos, ¿no? Y además también hay mentes bastante cerradas, ¿no? Entonces creo que eso es un impedimento siempre para aprender y para poder progresar, para poder avanzar, ¿no? Todos pensamos que lo que nosotros hacemos es lo correcto, todos pensamos que nuestro estilo es el mejor, todos pensamos que yo ya he aprendido, volver atrás y sentirme novato no lo puedo hacer. Pero todo eso son impedimentos para poder progresar y para poder avanzar, ¿vale? Si no tenemos una mente abierta y pensamos que nuestro estilo no es el mejor ni es el único, ni que uno pertenece a un estilo o a otro estilo. La verdad es que el karate es karate y las personas van avanzando y van evolucionando, y no deberíamos de permanecer en un único estilo sin contemplar las demás escuelas, ¿verdad? O no deberíamos de permanecer en nuestra única idea, en nuestro único trabajo, en nuestro único dojo, ¿vale?, sin contemplar lo que tenemos fuera. Tenemos que tener una mente no solamente flexible, sino abierta. Además, esto, Víctor, trae muy bien a colación esa segunda lectura de una mente flexible, que es una mente que aprende artes marciales de cosas que no son artes marciales. ¿Cuántas veces
no sé, nos hemos puesto a estudiar anatomía, nos hemos puesto a estudiar filosofía, nos hemos puesto a estudiar cualquier deporte, pedagogía. ¿Para qué? Para todo extrapolarlo a lo mismo. ¿Cómo incide eso en nuestro carácter, Víctor? Bueno, pues mira, yo creo que nosotros siempre hemos tratado de aprender de cualquier cosa, pero no me estoy refiriendo a aprender de lo bueno, de aprender de lo malo, que por supuesto también se aprende. Lo que a nosotros nos interesa es la maestría. ¿Quién tiene maestría en algo? Da igual que sea un guitarrista profesional, da igual que sea alguien del mundo de la medicina, da igual que sea del mundo del deporte. Si tiene maestría en lo que está mostrando o en lo que está impartiendo, a mí me interesa, a nosotros nos interesa, porque vamos a aprender de algo que está dominado ya y que está basado en la experiencia. De ahí vamos a extrapolarlo a nuestro carácter. Al final siempre encuentras transmisión, aunque aparentemente karate y cualquier otra actividad pudieran ser muy opuestas o muy distintas. Si lo aprendes en cierta profundidad vas a encontrar conexión, transmisión, ¿verdad? Sí, decía Miyamoto Musashi que el que es maestro en un arte lleva su maestría a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero igual, de la misma forma, ¿no? El que es maestro coge de cualquier ámbito de la vida y lo lleva a su maestría, ¿no? Lo lleva a su arte. Además, de eso se trata, ¿no? Cuando hablamos de maestría, hablamos de alguien que es muy experto en alguna materia, porque evidentemente conoce muchas otras, ¿no? ¿Cómo se podría ser muy experto en una materia sin conocer otras? Es algo quizá un poco ilógico, ¿no? Bueno, incluso podría llegar a ser, pero aún así estaría limitado, ¿no? Habría un punto que estaría limitado porque no puede extrapolar, no puede avanzar y ir más allá. Siempre necesitamos de conexiones. Es que el mismo cerebro funciona así, funciona a través de conexiones neuronales, ¿no? A través de patrones que va reconociendo de cosas que ya hemos aprendido. Sí, por eso al final necesitamos una mente flexible para poder aprender. Digamos que sin esa mente flexible, bueno, pues va a pasar como con el agua, todo tiene relación. El agua que se estanca se pudre, una mente rígida se acaba rompiendo muy fácilmente. Así es, por eso es importantísimo que para la práctica de artes marciales tengamos una mente abierta y flexible, ¿no? Sin duda. Entonces volvemos a hacer referencia a la unión del aspecto físico, del aspecto mental y del aspecto espiritual. Así es. Bueno, Marcos, otra de las frases muy importantes que tenemos en una caligrafía encima del tori que tenemos en el dojo, ¿verdad? Es una caligrafía que nos regaló Lucía y Alejandro, ¿no? que son dos buenos amigos y alumnos de aquí del dojo, ¿verdad? Que viene en chino y dice Shen Chi Yin, ¿no? Shen habla un poco de lo espiritual y lo psicológico, así es, de lo mental. Sí, digamos que podríamos englobar la parte más consciente, más intelectual, por decirlo de algún modo, ¿no? Es todo ese aprendizaje del que somos conscientes, ¿no? Así es. El segundo término es chi, ¿no? El chi, cuando hablamos de chi hablamos de energía, pero no energía sin más. Cuando hablamos de energía, digamos que sería la parte bioquímica que hace funcionar el cuerpo. Sí, en términos más técnicos podríamos hablar de la bioquímica, ¿no? de esa gasolina, entre comillas, que mueve a nuestro cuerpo. Ese trabajo que se produce a través del movimiento de los órganos, ¿verdad? Así es. Y por último, yin se refiere a la estructura, al cuerpo, a lo fisiológico, ¿no? Digamos que serían las tres patas que son necesarias para practicar el arte marcial. Sí, es un poco, este escrito, ¿verdad, Víctor? Es un poco un reflejo de nuestro Dojo-kun. Viene un poco a unir también, ¿verdad? Estas tres partes, esta parte intelectual, esta parte física más estructural y esta parte, bueno, más activa, más energética, por llamarlo de algún modo, ¿verdad? Que componen al final esas tres patas de la mesa de nuestro sistema. Así es, por eso tiene que estar encima del tori, ¿verdad? Y casi en el somen del dojo, porque es la estructura física, psicológica y energética que necesita cualquier persona para poder practicar. Sí, porque ¿qué papel, Víctor, juega el factor psicológico, el shin?
papel juega el Shin durante el entrenamiento, ¿no? Al final sabemos que vienes al dojo y no es solo ponerte al espejo a sudar, sino que hay un factor psicológico y un factor intelectual. ¿Qué papel juega este factor? Bueno, pues evidentemente uno tiene que venir, como decíamos antes, con mentalidad de artista marcial, ¿vale? Hemos hablado muchas veces que la gente, los alumnos del dojo, cuando vienen al dojo, incluso son capaces de olvidar sus problemas cotidianos, son capaces de, bueno, si sufren algo de estrés, pueden llegar a olvidar el estrés por ese momento, el rato, es su momento, están aquí. ¿Y eso se podría conseguir con otras actividades? Sí. La única diferencia es que aquí no puedes estar despistado. En el dojo no puedes estar despistado. Aquí entra Rei Sanjo, ¿verdad? Correcto, no puedes tener la mente en otra cosa, ¿vale? Que nos haga perder la atención. ¿Por qué? Porque estás dentro de la jaula de un tigre, ¿vale? Y además estás aprendiendo, es algo que se te exige en el dojo. Tú vienes aquí a aprender, no vienes aquí a que te contemos. No vienes aquí a hacer actividad física, salir sudando y decir, bueno, creo que voy a adelgazar con lo que estoy haciendo. No, no es así. Vienes y te vamos a exigir que aprendas y te vamos a exigir que estés atento y que te esfuerces y que te mejores. Además, esto marca la diferencia entre un gimnasio, una sala, ¿vale? A la que tú vas y mientras estás haciendo, no sé, tus ejercicios, estás escuchando música, escuchando un podcast, incluso leyendo un libro, eso en un dojo no lo estás haciendo. Que es totalmente respetable y puede ser necesario incluso en ciertos aspectos de la vida o para ciertas personas, pero no es el espíritu que necesitamos en un dojo, no es la mentalidad que necesitamos en un dojo. Eso es lo que yo creo que marca la diferencia, ¿verdad?, entre hacer simple actividad física, que por supuesto es sana y necesaria, cuidado, a hacer un arte marcial. Eso es quizá uno de los puntos que marcaría esta diferencia. Efectivamente. Bueno, otro de los campos importantes es, como hemos dicho antes, entender la energía, cómo funciona la energía a través del cuerpo, cómo transmitimos esa energía, cómo esa energía nos puede beneficiar, cómo esa energía nos puede perjudicar en ocasiones. ¿Vale? Creo que eso es algo importantísimo y bueno, gracias a los estudios en medicina tradicional china nosotros llegamos a comprender muy bien. No se trata de nada místico, no se trata de nada mágico, ni de nada, se trata de simple bioquímica orgánica y funcionamiento, trabajo de los órganos y cómo eso se transmite a través del movimiento. Así es, además es que pienso que es totalmente explicable y extrapolable desde un punto de vista totalmente técnico, es decir, cuando hablamos de la energía que consume un músculo, cuando hablamos de transmitir una fuerza por una serie de palancas, al final estamos hablando de esa energía que, bueno, se le ha dado un punto de vista un poquito más filosófico, pero estamos hablando de eso mismo, ¿verdad? De entender cómo funciona nuestro cuerpo, qué mueve nuestros músculos, qué mueve nuestro corazón, qué activa nuestros pulmones. Estamos hablando de esa electricidad, de esa biofísica y bioquímica, como bien has explicado, Víctor. Entonces, bueno, todo este punto es importante también para entender por qué hacemos ciertas cosas, por qué nos movemos así. Es una parte más del programa, ¿cierto? Bueno, y sin duda la última parte, por supuesto, allí, lo que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo necesita ciertas capacidades para poder llegar a determinados niveles técnicos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado que un cuerpo que ha dejado de enfriar su agua, un cuerpo fofo, un cuerpo que no puede moverse bien, un cuerpo que tiene limitaciones en cuanto a coordinación, en cuanto a capacidad, no solamente flexibilidad y fuerza, es decir, tenemos que tener unas condiciones necesarias para poder practicar arte marcial. Sí, sin duda. Además, muy a colación con la ola de sedentarismo, ¿verdad?, sobrepeso que existe hoy en día, practicar artes marciales requiere de como bien dices, de unas cualidades físicas, que no son cualidades físicas extraordinarias, que son unos mínimos, primero para no lesionarnos y segundo, para practicar una técnica correcta, porque como hablábamos antes, ¿verdad?, en nuestro Dojo-kun dice algo así de seguir la forma natural o el método natural, y qué más natural que el orden, la propia matemática de la naturaleza, ¿verdad? Nuestro cuerpo es totalmente matemático, hay geometría, hay, bueno, pues toda esa transmisión de fuerzas, hay toda esa física clásica, ¿vale? Donde
necesitamos tener cierto orden, cierta estructuración. Efectivamente, y no estamos hablando de un aspecto físico concreto. Tú y yo sabemos que hay cantidad de cuerpos atléticos que están practicando arte marcial, pero su práctica es tan errónea que están creando futuras lesiones. Es decir, no comprenden lo que están haciendo y por más que tengan un buen cuerpo, van a terminar fastidiándose, ¿no? Luego resulta que aparecen lesiones que vienen de la noche a la mañana y no saben por qué, ¿no? Bueno, no sé por qué me he lesionado la rodilla, pero resulta que llevas años haciendo posiciones con rodillas desalineadas, ¿no? Y a lo mejor tu estructura era perfecta para sujetar la rodilla, pero tú no conocías la colocación correcta, ¿de acuerdo? Así que has terminado lesionando. De ahí un poquito la idea de estos 3 puntos, Shinji y Tai, trabajarlos en conjunto, ¿no? Al final, como bien dices, si solo trabajamos sobre la estructura, va a llegar un momento que no conozco mi funcionamiento orgánico, mi nivel energético y me voy a acabar lesionando. Mi estado mental no favorece que mi práctica sea continua, es decir, necesito esa unión de esos 3 puntos para una práctica mínimamente correcta. Así es, muy importante. Bueno, Marcos, pues con esto hemos visto algunas de las caligrafías que tenemos aquí en el dojo, ¿verdad? Sí, porque dicen eso que dicen y por qué están colocadas donde están colocadas. Así es como podemos ver cómo la filosofía influye en la práctica y casi que dirige la práctica. Al final, como hablamos, una práctica sin filosofía sería pura violencia, ¿verdad? Sería simplemente un sitio donde venimos a hacer robots. Así es, yo creo que sería una mesa de 2 únicas patas. Le faltaría una pata, ¿no? Si no tuviéramos filosofía en la educación, si no tuviéramos filosofía en la vida, si no tuviéramos filosofía en el entrenamiento, nos faltaría una pata de la mesa. Sin duda, y la mesa se caería. Al final la filosofía, bueno, es aquella pata que nos da estabilidad, vamos a ubicarla como esa tercera pata que nos pone en equilibrio, ¿no? El tono musical que nos afina, por decirlo de algún modo. Así es, así que nada, en un futuro hablaremos de algunas caligrafías más que tenemos por aquí por el dojo, pero yo creo que con estas queda bastante claro, por lo menos la idea de nuestro trabajo aquí en el Senkikan Dojo. Así es, esperamos que os haya gustado esta pequeña muestra de nuestro rinconcito y nada, nos vemos pronto. Muy bien, nos vemos. Adiós. Hasta luego.